¿Qué onda, gente? Mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar un rostro de estilo realista. Vamos al video. Bueno, en este caso vamos a realizar un autorretrato, ¿cierto? Soy yo en la fotografía y se las muestro porque básicamente la vamos a utilizar como principal referencia. Vamos a empezar a ubicar elementos que nos van a representar distintas medidas para poderlas trasladar a la hoja de trabajo. Es la forma más rápida de poder trabajar un retrato. Como pueden ver, la primera línea marca donde termina el pelo y comienza la frente, la otra donde finaliza la ceja, la tercera línea donde termina lo que es el lente, la cuarta línea marca justo la mitad de los labios y la quinta marca finalmente el mentón. Para más o menos tener una medida correcta del ancho del rostro vamos a utilizar la intersección de el cuello, la mandíbula y la oreja. Con estas medidas vamos a poder trasladarlas a la hoja de trabajo o al papel en este caso, y el dibujo nos va a quedar más o menos coherente. Bueno, estamos trabajando sobre un papel opalina con distintos lápices de grafito que pueden ser marca, bueno, eso va a depender del gusto de cada uno, pero en este caso son Tombow. Entonces simplemente estamos trasladando estas medidas que hicimos anteriormente. Por ejemplo, aquí la medida del frente no se ve porque no alcanza la cámara a captarla, pero básicamente todas las medidas casi miden lo mismo. Por ejemplo, según la fotografía, la nariz estaba justo entre donde terminaba el lente y donde está la mitad de los labios. Entonces, sabiendo esto, ya empezamos a ubicar estos elementos. Bueno, como pueden ver, estamos utilizando un lápiz de la gama de los H, que en este caso es un 3H. Ahí marqué justo el eje de intersección de la oreja, el mentón y el cuello, que nos va a ayudar mucho. Sabiendo también la ubicación de los labios, es muy fácil trabajarlos. Como les digo, hay muchas formas de poder llevar a cabo un retrato de estilo realista en una primera instancia. Tal vez una cuadrícula, escalar la imagen, pero no me gustan tanto esas formas porque se mancha mucho lo que es el papel. Y después hay que andar borrando y son muy lentas. En cambio, esta forma básicamente es simplemente tomar una medida como referencia y replicarla cuantas veces sea necesario para tener así el tamaño más o menos correcto del dibujo. Entonces aquí estamos ubicando lo que son los lentes, el ojo, ¿cierto? Que siempre los hago de una manera muy preliminar, después los podemos ir perfeccionando sin problemas. No es un área demasiado complicada, como si por ejemplo lo es la nariz, justamente. Bueno, estamos utilizando un lápiz de la gama de los H porque después podemos borrar sin ningún problema si nos equivocamos. Eso siempre lo comento en los videos, nos sirve mucho. Aquí estoy trabajando el borde cercano a lo que es el ojo. También el cuello, que es muy fácil el cuello, en comparación al rostro, por ejemplo. Aquí el labio inferior, que también están sujetos a posibles modificaciones después. Lo importante al principio es más o menos tener una imagen muy preliminar del rostro para ver qué cosas podríamos arreglar y así. Hay muchos dibujantes que comienzan simplemente marcando al tiro. Ustedes pueden ver los detalles, por ejemplo en un ojo, y bueno, muchas veces es porque simplemente calcan los dibujos. Hay varias formas para poder hacer eso, pero yo no se las recomiendo. Por eso quiero que puedan aplicar este método que yo les digo, que realmente es muy útil, muy bueno, y ya pueden ver que se está pareciendo bastante a la fotografía. Lo que es el pelo también siempre voy trazando líneas que generalizan mucho, muy esquemáticas. Y de a poco empiezo a marcar lo que son sombras en algunas partes, por ejemplo debajo en el mentón. Ahí agregué un poco más de presión con el lápiz para que me vaya ayudando la línea. Aquí estoy ubicando la ceja, que obviamente la ceja está compuesta de
distintas líneas. No hay que rellenarlas nunca, solo esto lo hago para la primera fase del retrato, que es el boceto. Fíjense que todavía no utilizo ningún lápiz distinto porque el boceto simplemente no está terminado, esa es la única razón. Aquí estoy ubicando el lente, ¿cierto? Los anteojos. Si se fijan, voy girando lo que es la hoja de trabajo para mayor comodidad. Por ejemplo, cuando tenemos líneas horizontales como los anteojos, es bueno que ustedes vayan acomodando el papel acorde a la comodidad que a ustedes les otorgue. Aquí estoy trabajando también los ojos de mejor manera, mucho más cómodo, agregando un poco de sombra y achurado, pero muy general, muy sutil. Ahora empecé a sombrear lo que es el ojo, principalmente la pupila. Ahora estoy añadiendo un poco de pestaña. Todo esto lo estamos haciendo con el Portamina 0,5 HB que nos permite agregar una gran cantidad de detalles. Ahora bien, para los tonos muy oscuros yo les recomiendo ya pasar a otros lápices de la gama de los B, como puede ser un 4B, 5B o 6B, incluso más si es que ustedes lo tienen. Aquí estamos viendo ya más en detalle el dibujo porque antes se veía muy desde lejos. Entonces estamos agregando más detalles, ¿cierto? Con el portaminas. Estoy oscureciendo los anteojos. Fíjense bien que ahí en ese trazo que acabo de hacer, que apenas se vio, utilicé un lápiz de la gama de los B pero muy afilado. Inmediatamente quedó mejor definida la imagen en esa parte. Y bueno, continuamos agregando elementos de sombras. Aquí estoy agregando un poco de detalle también a lo que es la ceja, ¿cierto? Que como les digo son simplemente líneas paralelas, pero que van tomando distintas direcciones. Debajo del lente justamente tenemos alguna sombra que proyecta el mismo encima de la piel. Y continuamos de esta manera trabajando. Entonces es bueno que vayan alternando distintos lápices, por ejemplo un Portamina 0,5 HB, distintos lápices también de los H y de los D, obviamente. La idea es ir complementando estas utilidades que nos ofrecen para tener un buen resultado final. Fíjense bien cómo voy tomando distintos lápices y se van logrando distintos tipos de achurado. Obviamente no podemos pretender rellenar una parte muy tenue utilizando un lápiz, por ejemplo un 3B, porque el grafito que tiene ese lápiz y la suavidad que tiene no va a permitir un trazo muy sutil, se va a marcar mucho, pero sí lo podemos hacer utilizando un 3H, por ejemplo. Espero que entiendan más o menos la idea. Y bueno, continuamos sombreando de esta forma. Como pueden ver, las cejas obviamente no son perfectas porque tienen distintos pelos, ¿cierto? Que van tomando distintas direcciones. También la idea es más o menos hacer un retrato estilo realista o lo que más se le acerque, quizás semi-realista. Ahora, si ustedes miraron la foto, tampoco es de una calidad muy buena, tampoco tiene luces demasiado interesantes, entonces es muy difícil a veces hacer un retrato muy bueno con una imagen que no sea tan increíble. Y bueno, poco a poco voy agregando un poco más de densidad de pestañas también, y ahora comencé con lo que es la nariz. Que claro, la nariz es una de las partes más complicadas, muchos me van a entender, porque prácticamente no tiene líneas que la definan, porque simplemente son sombras muy suaves que van generando las distintas direcciones y aparentemente muestran tener líneas o una estructura definida, pero simplemente es sombra.
entonces hay que saber utilizarlo. Por ejemplo, yo les recomendaría rellenar primero con el portaminas o con algún lápiz muy suave como un quizás 2H o incluso un F, y encima agregar lo que es el difumino. De esta forma el trazo va a quedar totalmente suave y se va a asemejar mucho a lo que es la textura de una nariz. Como pueden ver, sí da esa impresión, ¿cierto? No se ve un trazo forzado, así que más o menos el objetivo está relativamente bien conseguido. Ahora, después poco a poco vamos a ir agregando más detalles, pero de manera preliminar quedó muy bien. Ahora estoy sombreando algunas otras partes, por ejemplo tratando de marcar una sombra paralela a lo que son los anteojos, pero tiene que ser muy sutil y también tiene que diferenciarse de lo que es el tono de piel. Ahora estamos trabajando el otro ojo y el paso es el mismo. Marcar primero lo que es la pupila. Ahí por ejemplo me equivoqué en lo que era la ubicación, ¿cierto?, de la pupila. Bueno, en realidad ustedes pueden ver y claro, se ve como si un ojo estuviese en una posición un poco extraña. Pero la imagen era así, porque esa foto me la saqué yo mismo, entonces estaba mirando justo al espejo y salió de esta manera. Ahora también es un autorretrato, esto quiere decir que no me basé solo en la imagen, sino que también en otras fotografías que tengo, porque es un autorretrato que, como les digo, no se hace de un momento a otro, ¿cierto? Es un proceso de ir analizando una imagen, de ir viendo. Eso también se puede agregar si ustedes quieren hacer un retrato de otra persona que no sea ustedes, pero por lo general cuando se hacen otros retratos simplemente tiene que quedar igual a la imagen. Ahora, si conocen a esa persona, sus emociones y otros elementos, posiblemente van a capturar la esencia de dicha persona de una manera mucho más notoria. Ahora estoy rellenando simplemente el otro anteojo. Lo estoy rellenando simplemente con el portaminas 0,5 HB, nada más que eso. Y aquí estoy sombreando también al otro lado de la nariz. Ahora empecé a rellenar lo que son las cejas. Bueno, la ceja de este lado, que corresponde a mi lado izquierdo, ¿cierto? También voy bocetando lo que es el cabello, muy esquemático. Lo que pasa es que a veces uno comienza con una parte, pero siempre es bueno tener otros elementos que no estén terminados pero que nos sirvan como guía. Y claro, tener el cabello más o menos trabajado nos va ayudando a ir viendo cómo va quedando el dibujo. Aquí estoy oscureciendo un poco más las cejas. Fíjense bien el gran cambio que hay, un cambio bien drástico, con una oscuridad notoria quedó. Y aquí en la frente estoy dejando un espacio levemente en blanco en el centro para más o menos sombrear alrededor. Fíjense bien en ese detalle. Claro, entonces rellenamos simplemente con el lápiz que ustedes estimen conveniente. En este caso utilicé un portaminas 0,5 HB y encima empecé a difuminar con un papel higiénico. Esa es la técnica. Entonces, en términos generales, se ve que el dibujo ya empieza a tomar una atmósfera distinta, ¿cierto? Ya empieza a asemejarse bastante a la imagen que hicimos al principio. Con esas líneas que les mostré. Podríamos llamarle líneas estructurales, que obviamente van a depender del rostro que ustedes estén haciendo. En este caso, por ejemplo, esa línea que marcamos en la mandíbula, donde se une con lo que es el cuello y la oreja, simplemente esa medida existió porque la imagen mostraba esa zona, pero una imagen, por ejemplo, de frente, un retrato frontal, va a ser distinto, así que eso va a depender. Bueno, pueden difuminar con un papel higiénico que va a otorgar mucha suavidad, también un algodón. Podrían también difuminar con lo que es un dedo o incluso un difumino, pero para la piel yo les recomiendo que sea algodón o papel higiénico. Aquí en los labios estoy trabajando. La idea es más o menos agregar todos los detalles, todas las imperfecciones que tenga la persona. En este caso obviamente soy yo, por ejemplo los lunares, distintas cosas, los poros, imperfecciones de la piel. Hay muchos que recuerdo cuando estudiaba arte, el profesor nos decía que no nos hiciéramos cirugías plásticas porque nos hizo hacer un autorretrato y muchos se corregían, se arreglaban y se dejaban mejor que en la realidad. La idea aquí es que eso lo eliminemos.
Hacer un autorretrato es abrirse, obviamente, a que otra persona te retrate simplemente como ella te ve, con una objetividad dentro de lo que es subjetivo, que es el arte en realidad. Pero idealmente hay que representar la foto y la persona como se ve normalmente. Entonces aquí en la parte inferior de la mandíbula también estoy sombreando un poco más. Fíjense bien que al principio cuando uno sombrea se ve como feo, se ve como muy brusco el trazo, pero finalmente cuando uno difumina encima de esto queda perfecto. Se dan cuenta de ese cambio, queda mucho más suave, más similar a lo que es el tono de piel real de un ser humano. Entonces continuamos agregando detalles. Aquí en el pelo, por ejemplo, la oreja por lo general siempre la dejo para el final o para las últimas partes porque, no sé, la he encontrado en sí no es tan difícil, pero tiene algunas sombras que me aburren un poco y casi nunca lo hago al principio. Ahora estamos trabajando lo que es el cuello también, que es muy importante porque nos va a mostrar lo que es una ubicación, dónde está el rostro, ¿cierto? Obviamente en este dibujo no hay un fondo porque es simplemente un retrato, entonces más aún importancia cobra tener un cuello bien formado o lo que es la parte en donde está apoyada la cabeza. Podría ser cualquier otro elemento, por ejemplo si uno está apoyado en un sillón y no se viera el cuello, tendríamos que trabajar toda esa área. Antes al principio yo cometí ese error en algunos retratos que hice aquí en el canal, incluso el de Emma Watson y el de Bryan Cranston. Utilicé simplemente lo que es el rostro, pero no les puse cuello ni nada, entonces se veían un poco extraños, pero aquí intenté corregir eso, ¿cierto? Y dibujar todo lo que es el retrato en sí. Ahora estamos trabajando un poco lo que es, ¿cierto?, el cuello, difuminándolo más. También el cabello justo debajo de lo que es la oreja. Como les digo, en esta imagen el cabello tampoco tenía una gran cantidad de detalles y realmente no quise complicarme y lo hice más funcional, o sea que se viera que fuese cabello pero que no cobrara tanta importancia. Ahora en otros retratos, por ejemplo fotografías profesionales que uno hace de algún famoso, claro, ahí es mucho más fácil dibujarlo y que quede realista y que los ojos queden increíbles y que los labios, que la boca, porque esas personas por lo general sí, son digamos atractivas visualmente, físicamente, las fotografías también son increíbles por lo general, entonces claro, ahí es más fácil dibujar un retrato que se vea impresionante. En este caso no es así, ¿cierto? Porque es un autorretrato y simplemente queremos que se vea al objetivo que intentamos realizar. Aquí estoy trabajando la patilla. Bueno, en esa época tenía el pelo corto, pero tampoco tanto. Por ejemplo, ahora si me hiciera un autorretrato no me parecería nada, porque tengo mucho menos pelo que ahí. Pero continuamos trabajando. Entonces, como ven, el dibujo no es tan complicado si utilizamos las medidas y las estrategias correctas para poderlo llevar a cabo de una buena forma. Me demoré mucho en subir este dibujo porque tengo que grabar mucho rato lo que es el audio y el renderizado y después subirlo es mucho tiempo, pero espero que les guste a la gente. Simplemente me gusta subir la mayor cantidad de contenido con todos los dibujos que hago, entonces sí hice este autorretrato y además ya subí la versión rápida. Quería agregar algo más y subir además un tutorial para que les sirva a ustedes, además de que no hay muchos tutoriales aquí en YouTube demasiado largos de retratos. Y con esta técnica creo que no he visto ninguno. De hecho es una técnica que empecé a implementar yo solo, porque antes al principio simplemente lo hacía al ojo o utilizaba la cuadrícula, pero encontré que era muy lento, así que quise utilizar esta medida que no sé qué nombre tendría, pero no la he visto en ninguna parte. Bueno, y ahora empezamos a trabajar lo que es el cabello, que simplemente son trazos muy cortos que se van uniendo entre sí.
también vamos potenciando algunas sombras con el portamina 0,5 HB. Si nos pasamos un poco en el sentido de que se vean mucho lo que son las líneas, simplemente difuminamos y continuamos sombreando. Nada más que eso. Idealmente no les recomiendo borrar prácticamente nada aquí en un dibujo de este estilo porque no queda bien. La línea después hay que saber hacerlo muy meticulosamente para que no se vea mal después. Por lo general yo no borro, por eso que les digo que lo más importante es el boceto. Una vez que tenemos el boceto es muy difícil que nos equivoquemos. Por ejemplo, aquí en la nariz simplemente tracé el lóbulo y los elementos básicos de lo que es la nariz propiamente tal. La tracé con una línea más o menos gruesa y encima de esta agregué lo que es el difumino, que es un rollo de papel, nada más que eso, y el trazo quedó mucho más suave, no quedó tan brusco como les digo. Y ahora estoy agregando más sombra también a lo que es el cabello, también sombreando un poco más lo que son los labios. Para el cabello es muy importante que ustedes afilen correctamente el lápiz, que no esté muy grueso lo que es la mina, porque si no el trazo no nos va a quedar suficientemente definido. Ahora, si ustedes quieren cubrir grandes superficies de algún dibujo, no necesariamente incluso un retrato, ahí sí pueden utilizar un lápiz que su mina no esté necesariamente bien afilada, pero en este caso yo les recomiendo que sí, que trabajen con precisión casi quirúrgica. Al igual que por ejemplo estamos trabajando en una opalina porque tiene una textura muy baja, a pesar de que el papel tiene una gran resistencia. Es un papel, la primera vez que lo probé parecía plástico, era muy raro porque es un papel grueso que no se dobla tan fácilmente, pero que su superficie es extremadamente suave, no tiene prácticamente textura. La textura simplemente es la superficie de un papel y puede ser rugosa o puede ser muy suave. En este caso es extremadamente suave, muy recomendada para retratos de estilo realista. Entonces el proceso se va repitiendo una y otra vez. ¿Cierto? Vamos sombreando algunas partes. Entonces acercamos mucho lo que es la mano o los dedos a la punta del lápiz y trazamos un movimiento hacia arriba o hacia abajo, va a depender de cómo ustedes prefieran trabajar, y vamos liberando presión. Aquí en la parte del cuello también estoy sombreando algunas zonas que son típicas de cuando uno ve por ejemplo esta parte de justo debajo del rostro. Se ven algunas sombras muy sutiles que por ejemplo al principio estaba muy plana esa zona y ahora ya se ve más natural, que fluye más con el resto del dibujo. Al igual que por ejemplo la imagen no se veía casi, pero cuando uno se mira al espejo se ve algunos detalles que cambian mucho respecto a una imagen. En realidad todo es apreciación y es muy subjetivo, está sujeto a muchos cambios. Pero yo veía que tenía algunos poros, que tenía también obviamente la barba, ¿cierto? La barba, cuando uno se afeita, que quedan estos puntitos muy pequeños. Y quise agregarle esto porque el dibujo estaba quedando muy, no sé, muy perfecto, muy plano, muy de maquillaje casi, la superficie de la piel, y no es así realmente. No me gustaba. Claro, cuando uno retrata por ejemplo a una modelo o a alguien famoso es típico que su piel se ve perfecta, casi sin imperfecciones, pero en este caso no, se veía como muy antinatural. Entonces quise agregarle un poco este elemento, pero también con mesura, no vaya a ser que nos pasemos un poco, que uno se exceda. Hay que tratar de buscar un punto de equilibrio y que eso más o menos se vea bien. Fíjense bien aquí cómo trabajé lo que son los pómulos, ¿cierto? Dejé alguna especie de brillo ahí en el centro, entre lo que es la nariz y la oreja. Muy sutil, pero se alcanza a divisar, eso es importante. Poco a poco voy sombreando lo que son los labios y otras partes. Y el cabello, que también por lo general lo dejo al final porque uno a veces se cansa de trazar tantas líneas, aparte que hay que ejercer bastante presión. He notado que lo que es la opalina tiene mayor dificultad respecto a otras hojas para
que uno pueda ejercer poca presión y quede el trazo muy oscuro. En la opalina, al ser tan suave el papel, siempre he sentido, no sé si es una apreciación personal, pero bueno, en realidad lo es, pero no sé si es algo que otras personas lo han experimentado, que cuesta bastante llegar a los tonos muy oscuros. Y eso que, por ejemplo, muchas veces he estado utilizando un lápiz 4B, 5B o 6B, que son suficientemente suaves o blandos para ejercer poca presión y que el trazo quede oscuro, pero en la opalina suele costar un poco más. Fíjense bien, ahí entre medio de las cejas también tracé algunos pelos, pero muy pequeños, ¿cierto? Y claro, estos elementos que son imperfecciones ayudan a humanizar lo que son los retratos, a que no se vean tan falsos. Pero eso va a depender también de la persona. Si hay alguien muy no lo sé, pero que no le gusta que se fijen en sus imperfecciones, por ejemplo, va a costar que esa persona haga un retrato fiel, un autorretrato fiel a sí misma, ¿no es verdad? Así que hay que simplemente relajarse y dejar que todo fluya, nada más que eso. Aquí estoy añadiendo un poco de líneas de expresión, pero con cuidado, porque a veces he visto dibujos que quedan muy marcadas y esa no es la idea. Como les digo y siempre les he dicho, en el arte hay muchas sensaciones, entonces tenemos que dar la sensación de que en esa zona existe algo sin que necesariamente se vea muy notorio. Entonces continuamos agregando elementos de detalle, perfeccionando un poco más el borde, las cejas también. Hay muchas personas que suelen achicar, por ejemplo, lo que son los ojos o agrandarlos. En este caso siempre he notado que, por ejemplo, intento achicar más de lo necesario las cejas, pero después con el tiempo cada vez lo voy perfeccionando, porque por eso que las hago al principio. Entonces las hago quizás muy pequeñas y poco a poco las voy agrandando. Es importante que debajo del cabello marquen una sombra muy sutil encima del tono de piel para que dé la impresión de que el cabello está encima de esta. Fíjense bien, aquí los labios ya empiezan a tomar mayor protagonismo, se ven más oscuros. Y estoy añadiendo un poco de imperfección típica del rostro, por ejemplo, pequeños puntitos. Por eso es que utilizo lo que es el portaminas, porque marca muy sutilmente. Y continuamos de esta manera. Claro, a veces me van a decir que es muy largo el tutorial o que es muy corto. Ya no hay como darle en el gusto a la gente, pero traté de buscar un punto intermedio en que les sea de utilidad sin que llegue a ser tedioso, sin que sea muy largo el video. Yo encuentro que, bueno, este dura creo que poco más de 30 minutos, es corto el video, porque si ustedes quieren aprender a dibujar un rostro estilo realista, entonces tienen que tomarse el tiempo y no andar esperando un método de trabajo mágico que sea hacerlo en 5 minutos. Eso no existe. No existe para nada. Bueno, en este retrato creo que demoré 7 horas o 6, no recuerdo exactamente, pero por ejemplo hace algunos años me habría demorado 15 horas o más incluso. Entonces uno a través del tiempo no necesariamente va perfeccionando solo el trazo y la técnica, sino que va acelerando los tiempos de trabajo, que eso es muy importante. Con menos esfuerzo lograr el mismo o mejor efecto. Aquí estoy añadiendo un poco más de sombra también a la oreja, porque noté que estaba muy blanca en algunas zonas. Quería añadirle un poco más de dramatismo, ¿cierto? Continuamos sombreando, añadiendo contraste, pero todo con mesura. Bueno, si ustedes quieren que suba más contenido así, retratos largos y explicados, me pueden dejar el comentario aquí abajo. Siempre los leo, como saben, porque no sé si les gustaría que suba este tipo de contenidos. Lo que pasa es que en el canal subo tantos videos variados, por ejemplo anime, manga, paisajes, animales, humanos, cosas, etc. No sé si les gusta este tipo de contenido. Ahí pueden comentarlo, obviamente. Saben que siempre respondo,
porque si es así me gustaría empezar a dibujar más rostros y quizás partes específicas del rostro, por ejemplo los ojos, la nariz, la boca, la oreja, el cabello, etcétera, para que así sea más fácil para todos poder empezar a dibujar un rostro sin necesariamente empezar el trabajo completo, sino que lo vayan haciendo por partes. Igualmente me gustaría subir un tutorial en donde empiece a explicar cosas más sencillas, muy sencillas, por ejemplo lo más básico, la línea, los materiales de dibujo, etc. Entonces poco a poco vamos añadiendo ya prácticamente los últimos detalles. En el cabello. Sí, en el cabello quedan algunas líneas ahí sin rellenar, tal como se puede observar. Se asemejan a lo que son las canas. Entonces también tienen que rellenarlas con cuidado, sin que llegue a ser excesivo tampoco el rellenado, porque si no se vería simplemente una zona oscura. Y para eso podríamos haberlo rellenado desde el principio de esa forma. La idea es más o menos mantener la estructura del cabello, que son simplemente líneas, nada más que eso. Fíjense bien que aquí voy alternando los lápices utilizando un 2B, un 3B, un 4B y así. Bueno, apenas se vio también, pero le agregué algún tipo de destello en lo que son los ojos. Para eso utilicé simplemente un lápiz gel blanco marca Sakura, que es muy barato. Lo compré para otros objetivos, yo principalmente para cuando hacía estos dibujos de flores, generar algunas especies de brillos de agua, pero sirve para muchas cosas, siempre y cuando lo sepamos utilizar también con responsabilidad, porque si nos pasamos de la cuenta podemos destruir el dibujo y no es la idea en ningún caso. Estoy sombreando un poco más lo que es la nariz, ¿cierto? Añadiendo algunas partes. Prácticamente el dibujo está terminado, pero ustedes pueden ir viendo, hay gente que es muy perfeccionista y que casi nunca lo va a considerar terminado el dibujo. Pero es importante también que sepan decir, ok, hasta aquí hice el dibujo, no más que eso. ¿Cierto? Hay algunos que continúan el dibujo haciéndolo y van añadiendo cosas pensando que van a mejorar, pero es todo lo contrario, a veces van empeorando el dibujo y estaba mejor en algún momento, quizás en el 70% del proceso, que al final cuando se terminó el trabajo. Pero eso se va aprendiendo simplemente con la práctica, no hay tampoco una técnica secreta. Y es simplemente puro ojo, o sea, simplemente ir observando. Yo les recomiendo que vayan trabajando el dibujo. Y en este caso, por ejemplo, que yo estoy sentado en un escritorio, me voy alejando de vez en cuando. Alejando en el sentido de que dejo la hoja levantada y me alejo un par de metros o así. Y voy viendo si se asemeja a la imagen, si veo cosas que no me gustan. Es importante que hagan eso también. Mirarlo simplemente desde otro punto de vista, nada más que eso. Entonces simplemente agregamos algunos elementos, mejorando algunas partes. Aquí por ejemplo con la goma quité un poco de grafito que estaba justo ahí en lo que es esa parte ahí del cuerpo. Entre la nariz principalmente y la oreja, podríamos decir los pómulos. ¿Cierto? Y ahí quedó un poco más brillante, porque con eso simplemente damos la sensación de volumen, ¿ya? Ahora, si ustedes retratan a alguien que por ejemplo es de un tono de piel muy claro, muy blanco por ejemplo, hay que tener cuidado de que no nos pasemos de raya, o incluso si trabajamos a alguien de tez muy morena, mucho más que yo por ejemplo, habría que utilizar otro tipo de lápices, ya prácticamente los H no serían necesarios. Salvo si trabajáramos lo que son los dientes, por ejemplo. Bueno, aquí estamos añadiendo lo que son las patitas, ¿cierto? De los anteojos en esa zona. También fíjese bien en lo que son los labios. Le agregué algunas especies de toques con el lápiz gel blanco que van a representar simplemente pequeños brillos, porque por lo general los labios están húmedos, ¿cierto? Representan algunas gotas de humedad simplemente. Así que aquí estoy trabajando también justo debajo de lo que es la oreja, ese punto, ¿cierto? El sexto punto creo que fue, sí, el sexto, donde se intersectaba ahí la oreja, el cuello y la mandíbula, que nos marcó principalmente la anchura total del dibujo.
Ahora estoy simplemente borrando lo que es todo el contorno del retrato, que son líneas residuales simplemente. Hay algunas personas, por ejemplo, cuando retratan, utilizan bastidores o elementos que no necesitan estar apoyados encima del dibujo. Pero yo ya me acostumbré a trabajar en un escritorio, entonces suelo manchar mucho. Por eso que de hecho ustedes pueden ver que tengo una hoja siempre debajo de mi mano, para no manchar el dibujo. Y como pueden ver, finalmente nos queda así el dibujo. Ahí pueden ver lo que es la comparación de los dos, ¿cierto? Hay algunos elementos que cambiaron, pero tampoco sustancialmente. Cambió un poco la proporción, creo que hice un poco más de pelo, por ejemplo de cabello, ¿cierto? Un poco más. Pero cambiaron elementos muy sutiles que también son muy relativos conforme a la imagen que nosotros trabajemos. Entonces, a pesar de que es un autorretrato, creo que quedó bastante parecido. Bueno, le mostré el dibujo a todos mis familiares, por ejemplo personas que me conocen, y todos encontraron que se parecía mucho. Claro, no necesariamente se va a parecer al 100% a la imagen que utilizamos como referencia, pero sí se puede parecer a nosotros en otros elementos. Por ejemplo, cuando nosotros nos miramos al espejo, cuando hacemos otro tipo de actividades, se ve distinto nuestro rostro, depende de muchos factores. Pero dentro de todo creo que fue un resultado bastante bueno. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal, ya saben dónde seguirme, aquí tienen los links debajo en la descripción a mis redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram. Bueno, simplemente si quieren que haga más dibujos de este estilo pueden comentarlo abajo y nos vemos mañana. Chao.